¿Quién más por ahí que tenga alguna dudilla? ¿Qué onda, profe? Yo nada, yo nomás le quería avisar que estoy haciendo unos huevos. Ok, fritos, revueltos. De hecho son fritos, pero le voy a poner mole, porque ayer mi mami hizo mole, pero no comí, entonces se me antojó el mole. No sé qué tan bien sabrá eso. Nunca lo he probado con No, mole. sabe Rico, muy chido, provecho, es Darío. como enmolada y con jamón. En Bueno, huevo. gracias, profe. Es muy chilango. Sí, adelante, Darío. Si escucha, o sea, a mí lo que me interesa más aquí es que escuche. Entonces ahí sí le invito a que si está haciendo otra actividad, por obviamente motivos para poder prestar atención, por mí no hay problema. Muy bien, pues vamos a platicar entonces bueno, ya me despido, nomás era para que me vieran, que aquí estoy, con vida, todo bien, iniciando con ganas la semana. Me fue muy bien en la maestría, ¿sí? Estuvo interesante los temas que tocaron. Desde el punto teológico me agradó y desde el punto filosófico también, pese a que es una de las personas con las que me peleé hace bastantes años, pero creo yo que como todas las personas crecemos, maduramos y pues bueno, ya también esta persona también lo hizo. Entonces, interesante las maneras en las que se vio la clase, muy interesante. Bueno, pudo haber sido Pero, el presentador o pudo haber sido usted. Exactamente, entonces yo también me quedo pensando lo mismo. Y recomendación, profe, mándame Darío. bueno, nada más le quería decir, le quería hacer una pregunta ya que vamos a cerrar esto para confirmar algo, pero sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Es que como ya no vamos a ver, como dijo, vamos a ver los presocráticos, estaba pensando ahorita apenas que me levanté a hacer mi huevito, que no habíamos mencionado como que qué onda con esta, o sea, yo entendí que estamos viendo esto del hombre, ¿no? En la cuestión antropológica por la idea, ¿no? De ser libre y el malestar de la cultura y la desesperación, ¿no? Ajá. Pero yo, ahorita que hice memoria, no recuerdo un momento en el que hayamos visto estos puntos o estas tesis, pero desde un punto de vista teológico. Y ojo, con esto no me refiero a esta cuestión de libre albedrío o de que el mal está justificado en el plan de Dios, sino literalmente sí, ¿qué es esto que aqueja al hombre desde un punto de vista teológico? Pero pues, bueno. Bueno, no lo hemos visto porque no hemos llegado al punto. De hecho, también tienen una tarea, pero esa, si se fijaron, si ya checaron uno de los textos que está en una carpeta de la que no les he dicho que vamos a trabajar, que les dije que es en equipos, pero que no les he dicho nada, absolutamente nada. Esas carpetas estoy viendo cómo las vamos a trabajar. Una está Descartes, para un texto de la modernidad, y en una es una historia de la patrística. Entonces, todas las concepciones que se manejan de lo que es cuerpo y alma, ¿sí? Dentro del cristianismo, porque yo al principio les voy a explicar un poco judaísmo. Entonces les explico judaísmo para pasar a cristianismo, pero después de haber visto todas las concepciones que se tienen de cuerpo, alma, ¿sí? Y memoria dentro de la filosofía griega, para que logren entender cómo llegamos a la modernidad posteriormente. Entonces, sí lo vamos a tocar, son temas que sí están previstos, por ejemplo, el tema del libre albedrío, el tema de la memoria, ¿sí? Que si se fijan, en Platón está la reminiscencia, ¿sí? Pero en el cristianismo está, por ejemplo, la ciencia infusa, el saber infuso. Carla, adelante. Yo tuve bueno, no es duda, pero sí ve que en Freud está el super yo. Uh-huh. Eso se puede decir que, según él, el super yo puede de que impedir el libre o limitar el libre albedrío del hombre. Me escucho, ¿verdad? Sí. Genial. Efectivamente, Carla, es que ese es el problema, hija, de Freud. Con Freud estamos manejando un problema muy importante, que es la cuestión de hay un ello, si se fijan, lo podríamos decir como en palabras de Morris, un ser animal, pero que al igual es racional,
¿sí? Que tiene sus pasiones, o es decir, sus pulsiones, ¿sí? Cambiaremos la palabra pasión a pulsión posteriormente. Una pulsión, la pulsión de muerte, ¿sí? La pulsión de vida, Kof, Dionisio y Apolo, ¿sí? Entonces, cuando el individuo trata de desarrollarse, se encuentra con un super yo, ¿sí? Es decir, una estructura mental, ¿sí? Que le viene del exterior, que le limita. De hecho, perdónenme, me estoy muriendo. La recomendación de la semana tiene que ver, no sé si ya vieron la película, si no la han visto, véanla. Al igual he pensado dejarles algún trabajillo respecto a ella, pero dije, no. Dije, tenemos bastante trabajo ya como para meter otro. La película se llama, pienso en el final, se llama así, pienso en el final, la estaba viendo el día de ayer. Me tardé un rato en verla, son 2 horas y media más o menos, la vi como 3 horas y media, porque me regresaba en algunos diálogos para entender algunos términos o bien para hacer el enlace de qué trataba. Y justamente hay un diálogo que menciona dentro de la película sobre Freud, justamente, que el problema es que Freud le echa la culpa, ¿sí? A otros seres, ¿sí? De los traumas del individuo. O sea, deja sin grado de responsabilidad o lo deja con un cierto grado de responsabilidad al individuo, ¿sí? Es decir, al ello, ¿sí? Frente al super yo, porque el super yo estamos hablando que son, vamos a llamarlo así, seres externos a nosotros que nos condicionan dentro de nuestro ello. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no les gustaría estar dormido ahorita? ¿Sí? Y no haber tenido que levantarse mínimo a aprender la computadora, ¿sí? Para que el profe te ponga la asistencia, ¿sí? Entonces, hay muchas condiciones, ¿sí? Las cuales el sujeto está obviamente condicionado, ¿sí? Y entonces, el individuo por sí solo, ¿sí? Está construido. Y entonces, está construido a partir del conflicto. Entonces, que eso es algo todavía que lo vuelve más interesante, el conflicto del ello y el super yo. Estos son los que crean la dimensión o la entidad yo, ¿sí? Que obviamente esto nos da para más cosas, porque, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en una película, que obviamente hay casos, sí, pero las películas siempre nos los exageran, pero nos permiten verlo hasta cierto punto, como en la película Fragmentado, ¿sí? Individuos que puedan estar por sus traumas, divididos y no puedan, individuos que se mantienen dentro de su misma raya, pero dentro de su ser, o sea, dentro de su estructura orgánica, hay una parte de él que sí quiere salir, otra parte que no quiere salir, otra parte que se siente insegura, etcétera. Entonces, esos son los condicionamientos que nos va dando. Garduño, ¿qué mismo? Ahorita que pues ya con el entendimiento un poco más de Platón y lo que alcancé a leer pues obviamente de Freud, podríamos decir que mientras Platón ve la razón que sea como el yo, como alguien que maneja a los dos caballos, el ello y el otro era el super yo, Sí, super yo. el ello y el super yo. Freud los ve como el ello y el super yo tienen un conflicto y de ese conflicto nace el yo, ¿no? El yo, correcto. Entonces, no es que el yo los dirija, sino que tienen una pelea y la síntesis es el yo. Sí, y lo idóneo es que gane este super yo. Porque si no, no podemos convivir. Es lo idóneo. Ya, ok, gracias. ¿Quién tiene un gato en su casa? No saben mucho que odio los gatos. Perdón, soy yo. No te la creas, Garduño. Qué hermoso, Garduño, un ente superior. Profe, Mande, último comentario para iniciar aclarar. esto. Sí, Adelante. para aclarar, porque no he podido leer a Platón. Entonces, ahorita estamos... Tienes un día, ¿eh?
Sí, no se ¿Qué? preocupe. Ahorita estamos leyendo a Platón, pero aparte de Platón, ¿qué otra cosa tenemos que ir leyendo primero, antes que otras? Pues todo lo demás te lo voy a explicar yo. Así que, Entonces, nada más Platón, no tengo que hablar de otra cosa. por el momento. Y, Ok. bueno, hoy debería de estar acabando Platón para ya estar iniciando Aristóteles, porque Aristóteles es más complicado. Entonces, espero que lo estés leyendo. Espero que lo Es estés que me leyendo. quedé estudiando mates, no entendí nada y sacrifiqué filosofía por eso. Pero no se preocupe, ya acabo. Muy bien, eso espero. Bueno, entonces, algo que hemos estado platicando, bueno, nunca lo hemos platicado, así que lo voy a platicar rápido. Sí les platiqué, ¿no? Lo del mito del orfismo. No, No he mencionado nada del orfismo, entonces. no. Bueno, pues vamos a iniciar entonces por la cuestión del orfismo. Me voy a ir hasta abajo. Este es un trabajo de maestría, se los voy a subir yo. Esta es una síntesis que me aventé en cuadro. Todos los trabajos de maestría los procuro hacer para ustedes, o sea, para su fácil discernimiento. Entonces, para que no se saquen de onda de que, profe, ¿a poco vas a aprender las cosas de tu maestría? Pues sí, vamos a aprovechar de que estoy ahí, así que vamos a aprovechar el book. Y bueno, yo creo las cosas a partir de, pensando en ustedes, cómo sintetizarlas para ustedes. De hecho, se sacan de onda en la maestría que por qué soy tan específico yo, de que yo, no más, porque no saben que soy maestro. Entonces, no me gusta platicar mi vida personal. Entonces, vamos a platicar un poco, ojo, a las personas externas a mí. Bueno, vamos a platicar un poco entonces de estas personitas, ¿sí? El famoso paso del mito al logos es una típica introducción, ¿sí? De cualquier curso de filosofía. El paso del mito al logos se da a partir, se da a partir de la relación que manejan Homero, ¿sí? Y Hesíodo, ¿sí? Respecto a cómo la literatura, ¿sí? Se mezcla con las creencias y va creando un aspecto no solamente teológico, ¿sí? Sino que va marcando una forma de ver la vida del griego. Entonces, hay una idealización detrás del texto de Platón, la famosa arete. Ustedes se acuerdan que vimos el semestre pasado y que les di unas copias que se supone que leyeron, creo yo que las leyeron. Y si no las has leído, sería un buen momento para leerlas, para que puedas agarrar la onda de qué trataba todo este rollo, ¿sí? Entonces, se hablaba de que la arete, al final de cuentas, se habla del ser perfecto, ¿sí? Ser un humano perfecto. Entonces, a lo largo de la convivencia del ser humano, se vive, ¿sí? Se vive a partir de su relación con los dioses, la cual es algo lejana, pero a la vez es estrecha. Entonces, dentro de una teogonía, ¿sí? Que nos platica el nacimiento de los dioses, encontramos un mito que surge a partir del siglo VI antes de Cristo. Entonces, en este siglo, nace una secta, si lo quieres llamar así, una religión llamada el orfismo, que te la divido aquí en una serie de 12 puntos, ¿sí? Entonces, 11, perdón, siempre le pongo de más. Y bueno, aquí los pongo como los puntos principales, pues el ser humano es un ser débil, es sabio y creativo, es capaz de elegir libremente entre sus bienes y sus males, ¿sí? Es quien origina sus propias desgracias, debe pagar el precio de la injusticia y es pecador y necesita salvación. Entonces, no pensemos que esto es exclusivo del cristianismo. Ah, caray, estoy prendiendo la tele, una disculpa si se escucha ruido. Ahí está. No es exclusivo del cristianismo este aspecto, ¿sí? Vamos poco a poco platicando. ¿Alguien de ustedes leyó la Ilíada? Que sepa más o menos de qué va. La Ilíada, no la Odisea. La Odisea pues es el final de la guerra de Troya, pero me interesa a mí la Ilíada. ¿Quién leyó la Ilíada? Es cuando... Yo la empecé. No la leí, pero la vimos. Es cuando... Ajá, adelante, lo que sea, todo lo que sepas. Cuando Homero va a unos viajes y se encuentra con un chorro de cosas así bien raras. De que, Ok, bueno, ese es Odiseo, es Odiseo, vendría siendo la Odisea, que es la continuación, sí, que es el retorno de la guerra de Troya, que se supone que
tienen que regresar, ¿sí? El ejército de Agamenón tras la pelea, entonces sufren ahí una serie de aventuras de Pipo, bien divertidas. No sé quién es Pipo, pero X es una expresión. Profe, ¿puede poner los puntos otra vez? Sí, claro. Entonces, ahorita, como quiera se los voy a dar, ¿eh? No es necesario que escriban, pero sí es necesario que pongan atención. Al igual si los quiere escribir Garduño, por mí no hay problema, obviamente yo le regreso para que usted los apunte. Eso sí depende mucho de ustedes. Por ejemplo, yo actualmente ya estoy siendo un poquito más electrónico, pero aún escribo en libreta, así que eso es a libre albedrío. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Alguien más o menos que, bueno, eso es con respecto a la Odisea, que eso es algo muy importante, pero alguien respecto a la Iliada. Alguien respecto a la Iliada. Todo lo que sepan de la Iliada. ¿Quién es yo? Yo, Darío. Darío, adelante. Si mal no me acuerdo porque la leí hace mucho tiempo, era sobre la cólera de Aquiles y cómo los últimos eventos en la parte final de la guerra de Troya. Y vamos a decir que, a diferencia de la Odisea, que es más, voy a cometer un pecado, pero vamos a decir, es más ficcional, más de fantasía, más de las enseñanzas o la astucia de Odiseo. Aquí es más una cuestión de qué fue lo que ocasionó, vamos a decir, todos estos conflictos y las situaciones políticas, vamos a decir, y las envidias y estas cosas, ¿no? Entre los reyes y el secuestro de esta, ¿cómo se llamaba? Era Coné, la reina esta. Es como si dice griego en inglés. ¿Cómo se llama? En griego. En griego, ¿cómo se dice? No, le fallé Comienza con H y termina en Heleno. Elena. Helena, Sí. muy bien. Cuando roban a Elena, un rey, no me acuerdo quién era, pero la roba porque se enamora de ella y resulta que era típica relación abusiva, tóxica, ¿verdad? Y obviamente acepta. Y se escapa y genera toda una guerra porque el esposo quiere recuperar a su reina, pero Sí, el vato le Agamenón dice quiere que no. recuperar a Helena. Helena, sí. Entonces empiezan a hacer de que tratos, por así decirlo, Agamenón con los demás reyes para atacar donde está ay, se me va el gato que la secuestró. Sí, Que por atacar a cierto, Paris, sí, ya a su hermano Héctor. Sí, Héctor. no es de la realeza, vamos a decir, de forma natural, sino que de hecho era un campesino que fue seleccionado, vamos a decir, por los dioses, porque creo que hicieron una apuesta con Zeus, los dioses. Ahí está el punto, muy bien. Bueno, no es con Zeus, pero hacen una apuesta a las diosas. ¿Qué sabes de la apuesta? Esa parte es muy importante. Me acuerdo que estaba de que el batillo ahí en su rancho, ¿no? Y de repente estaban los dioses ahí atrás de que hablando. Es algo muy presente, eso de que siempre están como que los dioses, eso de que jugando con los humanos. Muy Pero no sé qué dice alguien, ya están tres dioses, está está Atenea, está a la otra con A, que no me acuerdo cuál es, pero me acuerdo que una Afrodita y otra más, que creo que era de la guerra, si no me equivoco. Una era sabiduría, amor y otra guerra, algo así, o valentía. Okay. ¿Ares? No, No, eran mujeres. Es la waifu de Zeus, la waifu original, no todas las ¿No la hermana? ¿O sí? ¿O sí, la que hermana? es la hermana. ¿Cómo iba la canción de Zeus? ¿Quién era la hermana? No sé, no me acuerdo, pero sí sé quién es. Ese era. Era, sí. Ya está, alguien lo puso. Y Gracias, están ahí Elena. discutiendo sobre, creo que este vato tiene que seleccionar a una de ellas, ¿no? Como creo que quién era la más bonita, una cosa así. Exacto, ¿cuál era la más waifu? ¿Ren? ¿Emilia Tank? Ajá. ¿O esta, ¿cómo se llama? Sigan. Al final como que lo intentan convencer, ¿no? O sea, como que le dicen, si tú me escoges, te voy a dar esto, ¿no? Te voy a dar de que conocimiento y otro te voy a dar el vigor, una cosa así. Y al final creo que lo termina convenciendo Afrodita, porque este men estaba enamorado de no sé si
precisamente No, tenía estaba enamorado. como una aspiración más bien, como que ¿Por qué? encontrar a la mujer más bella. Ahí está más o menos el punto. Muy bien. Muy bien, hasta ahí déjamelo. Muchas gracias, Darío. Me agrada Va. mucho su participación. Muchas gracias a todos los que fueron comentando ahí también para recordar la mitología griega. Si se fijan, es muy importante, en el estudio de los clásicos es muy importante que tengan presente a los dioses y todos los trasfondos. Si tienen la oportunidad de leer, obviamente, la Ilíada, léanla. Si tienen la oportunidad de leer las tragedias, las de Sófocles, léanlas, son muy importantes para entender también inclusive a Freud. Y si no tienen también, bueno, si tienen tiempo, no si no tienen, si no tienen nada que hacer, no, si tienen tiempo, yo sé que todos tenemos algo que hacer. También se pueden leer, por ejemplo, se me fue el nombre, a Hesiodo, ¿sí? Si tienen tiempo, para que entiendan toda la mitología que hay detrás de estos individuos, de los seres, de los dioses. Entonces, bueno, el punto aquí es cómo se juega, ¿sí? El punto del destino, ¿sí? A mí cuando yo estaba en la facultad, en mi segunda carrera de filosofía, me sorprendió mucho el concepto del hado. Era un concepto que no vimos en clase y la maestra lo puso, nomás por fregarme, historias de la vida real. Entonces, todo el mundo lo sabe. Yo no sabía qué era el hado en aquel entonces, porque ni lo vi, nunca lo había visto, ni en teoría de carrera nunca lo habían mencionado. Y fue un concepto que a mí me gustó mucho. El hado es el destino, es un dios. Si ustedes buscan en internet van a encontrar hado, se escribe H-A-D-O, hado. Entonces el hado es el destino. Todos estamos sometidos al destino, ¿sí? Es decir, no hay una libertad. Todos, no hay una elección real. Todo está sometido a esta especie de divinidad superior, inclusive a los dioses. Es como esta historia, creo que es griega también, donde hay una profecía de un vato que según va a matar a su padre, casarse con su madre. Ajá, sí, Edipo. Y Es hacen lo correcto. posible para evitarla y al final debido a eso es que se termina cumpliendo, ¿no? Correcto, de hecho, de eso tratan las tragedias de Sófocles, tienen de involucrada el concepto del destino de fondo. Entonces, es que no podemos atentar contra el destino, ¿sí? Tú puedes luchar contra él, ¿sí? Pero no puedes vencer. Puedes creer que lo engañas, pero nada más te engañas a ti. Entonces, es muy profundo el concepto del hado. Y es justamente este concepto del que piensan los griegos y que vamos a entender si vieron la dinámica esta de los hombres, ¿sí? En Platón, si le agarraron la onda. Sí, ahora sí les dejé esa o... Ah, no, esas se las puse, pero a los del quinto. Platón menciona que existen diferentes tipos de hombre, ¿sí? ¿Por qué no les puse el texto? Para no saturar las demás cosas de Platón, porque esas se las puedo explicar, es muy sencillo el texto. Es el mito de los minerales. Platón propone mentir. ¿Mentirle a quién? A la gente que está en el poder. ¿Para qué les quieren mentir? Les quieren mentir principalmente para una sola cosa. La mentira que lance el filósofo, ¿sí? Porque obviamente lo tiene que ser una persona liberada del poder de la caverna, bla, 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 ¿sí? Obviamente esto está de trasfondo. Va a mentir una mentira piadosa, ¿sí? Para poder hacer que los hombres de oro lleguen al poder y los hombres de bronce se vayan al campo. Entonces uno tiene que convencerlos a partir de este mito. Entonces, ¿de qué trata esto? El mito es muy sencillo. Todos somos hermanos, todos provenimos de la tierra, ¿sí? De la tierra hemos salido, como si fuéramos, como diría Mushu en la película de Mulan, salieron de la nieve como margaritas, entonces igual ustedes, ¿sí? Todos los seres humanos brotamos de la tierra, somos todos Cabaspach, ¿sí? Pero dentro de nuestra mezcla, ¿sí? Existe una parte que son de oro, ¿sí? Los cuales son los que deben de gobernar.
Están los de plata, que son los guardianes, los que cuidan la integridad de la sociedad helénica, y los de cobre y bronce, si mal no me equivoco, son los otros dos minerales, o estaño, no recuerdo. El punto es que son los artesanos y los labradores. Entonces, lejos de ser una cuestión clasista, hashtag sí lo es, pero también lejos de eso, porque ¿por qué Platón propone esto? Eso tiene que ver con su política, ¿no? Que decía que la sociedad se divide en tres: lo de los artesanos, creo que era clase guerrera, y los reyes, que eran como los filósofos, ¿no? Correcto. Todo eso es correcto, Arduino. Sí, lo investigué porque al parecer piensa que la ciudad es como el alma, y que pues al final las tres partes se extrapolan al alma. Perdóname, amigo. Es correcto. De hecho, todo lo que mencionas es correcto. Me alegra que lo hayas investigado. Sí, a Percy Jackson. De hecho, si lo leíste, Ana, perdóname que lea rápido. Ahorita vuelvo contigo, Arduino. Sí, estaría bien, no pasa nada. De hecho, Percy Jackson toca algunos puntos importantes. Y Liliana, muchas gracias por tu comentario. Una disculpa, recuerden que cuando comparto pantalla, esta cosa le da el patatús, diré mi abuelita. Pero bueno, volviendo al comentario de Garduño, sí, efectivamente, es porque justamente la ciudad, digamos así, es una extensión del alma. Hay un estilo de mantra detrás de todo esto, sí, que obviamente Platón no lo deja así, pero lo vamos a escuchar dentro de los neoplatónicos y dentro de los gnósticos, y dentro de los gnósticos vamos a escucharlo dentro de los cristianos, sí, el cual viene siendo uno es todo, todo es uno, ¿sí? Que surge esto de la cuestión pitagórica, pero que se le sale de las manos, ¿sí? A la secta pitagórica se le sale de las manos todo este rollo. Entonces, los neoplatónicos combinan las ideas de Platón con las de Pitágoras y surge estas cuestiones, que por cierto yo soy medio adepto de esas cosas. Pero el punto aquí es que la extensión del alma, ¿sí? Hacia el todo, porque lo que quiere Platón es un cuerpo organizado, por así llamarlo, una polis organizada. Entonces, también los hombres deben de estar así organizados, porque si no, el cuerpo gana, ¿sí? Entonces, cuando dejamos que las pasiones dominen al pensamiento, ¿sí? A la virtud, entonces vamos cayendo, ¿verdad? Vamos en declive. Entonces, es necesario que nosotros nos comencemos a elevar a partir de la virtud, ¿sí? Entonces, creo que en lo que investigué decía que, por ejemplo, los hombres de oro, en este sentido, los gobernantes o el filósofo rey, era la razón, la parte de la razón, el que lleva el carro alado. Los guerreros eran como el caballo blanco y tenían su vicio. Un momento, lo tengo anotado. No pasa nada, adelante. Ellos son de la fortaleza, pero creo que tienen vicios humanos también de lo de... no tenían ese vicio. No me acuerdo ahorita cuál era su vicio, pero si nos guiaban, básicamente, al no ser tan sabios, no iba a ser buena la sociedad. Correcto. Y el caballo negro, pues, es lo peor, porque pues es pasional por completo. Sí, y de hecho, si ustedes se van dando cuenta, si ya fueron, si leyeron un poquito más, por ejemplo, muchos me preguntaron, vi algunos comentarios de que, profe, pero ¿qué onda con la cuestión de la transmigración de las almas y la otra cuestión acerca de las reencarnaciones? Si le prestaron atención a un poquito de eso y si les llamó la atención, es muy importante mencionarlo porque Platón parte, si se fijan, desde un punto, todas las reencarnaciones están cercanas a la polis, a la sociedad, ¿sí? Entonces, dentro de Platón sigue como quiera viendo la cuestión de la estructura social racional, pero todas las otras reencarnaciones se van alejando de esta estructura,
¿sí? Entonces, de lo social hasta volverse tirano, ¿no? hasta volverse tirano. Entonces, el tirano, que es lo más lejano a todas estas, bueno, dentro de sus reencarnaciones, ¿sí? Terminan siendo los peces. Entonces, ¿por qué los peces? Porque para Platón los peces son lo más alejado a una comunidad, a una sociedad. El pez está por su propia cuenta y eso hasta cierto punto es correcto, sí, hasta cierto punto. Entonces, y principalmente porque están lejos de todo lo terrestre. Entonces, es, digámoslo así, desde el punto central hasta, ¿sí?, lo más disperso. Entonces, ¿por qué estamos tocando todo esto? Muchos van a decir, profe, qué rollo, pues porque estamos hablando de Platón, si no es Platón, si eran los presocráticos. Te paso a explicar el resumen. El punto es la convivencia de los dioses con los hombres, cómo el destino los iba marcando y cómo la virtud era importante para ello. Entonces, dentro del mito del orfismo, se maneja una cuestión muy importante. Esta distinción entre cuerpo y alma, algo que va a marcar mucho a Platón, ¿sí? Y que en los demás, en los presocráticos, no vamos a encontrar. En los presocráticos, ¿por qué no encontramos esto? Porque los presocráticos funden, ¿sí? Es una especie de ilemorfismo, que es un concepto real. Ahorita se los leo porque siempre va en el concepto. Aquí está, ilozoístas, ¿sí? Son ilozoístas, ¿sí? Es decir, que una materia proveída de vida, ¿sí? Por eso le digo, siempre me equivoco porque sí que es parecido al dimorfismo, pero siempre se me va. Entonces, el ilezoísmo, ¿sí?, es esta cuestión de que la naturaleza misma posee una vida por sí misma. Entonces, o mejor dicho, es la vida. Un elemento representará la vida. Entonces, Platón hace esta distinción a partir de las cuestiones órficas. El orfismo es una secta. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en el cristianismo existen diferentes derivaciones de religiosas y entre ellas mismas se llaman sectas, ¿sí? Había una teología establecida por Hesíodo, ¿sí? Pero los órficos toman elementos de esta teología y comienzan a crear su propia cosmovisión, la cual involucra, sí, a un dios muy importante que adivinen qué va a estar a lo largo de nuestro seguimiento en el BI, Dionisio. Dionisio como hijo de Zeus. Entonces, no soy el experto en teología helénica. Voy a comprar un libro, ya más o menos lo ubiqué, es de Werner Jaeger, se llama Teogonía, algo así se llama simplemente, o la teología, ¿qué? Los dioses y la naturaleza en el mito griego, más o menos así se llama el libro, no recuerdo muy bien, pero es de Werner Jaeger, el mismo del que les di la vez pasada, Filólogo. de la pedagogía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro que les di? La paideia griega, el de la paideia. Entonces, sí, que es filólogo. Bueno, no solamente eso. Pero el punto es que ahí pueden buscarlo, está en internet. Yo lo quiero físico, no lo quiero en internet, pero ese libro justamente te ilustra más o menos a qué va todo este rollo. Entonces, el punto es que la biografía así somera de entre Dionisio, que ahí les dejé en el Teams, en una liga para que puedan leer el artículo, es muy sencilla. Dionisio es un hijo, representa la vida, representa la reencarnación, representa los placeres. Entonces, es un hijo amado por Zeus, algo curioso, ¿sí? Pero no es muy querido por Hera, la cual la da a los titanes. Entender que los titanes vienen siendo algo así como que los tíos, ¿sí?, de Zeus, algo así, por ponerle un parentesco. Y estos son los nuevos dioses, ¿sí? Los Zeus y todos sus hijos son los nuevos dioses, pero los titanes están enojados porque les han quitado el poderío. Entonces, en venganza a Zeus, deciden comerse a Dionisio. Entonces, se hacen un caldito de Dionisio, lo descuartizan, ¿sí?, y comienzan a comérselo.
Obviamente a Zeus no le causa mucha gracia. Lanza un rayo, ¿sí? Y fulmina a los titanes. Y de las cenizas, ¿sí? De los restos de la comida de Dionisio, y bueno, de Dionisio hecho comida, y de los titanes, surgen los hombres. Entonces, es una relación muy estrecha entre Dios y los hombres, pero la cual encarna una cosa: culpa, pecado. Pecado, viéndolo no como lo que actualmente ustedes lo entienden, sino desde su punto etimológico: pecatus, pecata, o mejor dicho, mancha. Entonces, ¿sí? La mancha que se queda ahí, la peca, ¿sí? Las pecas que se nos quedan impresas en el hombre. Entonces, está el ser humano, está manchado desde su inicio. Somos producto no del amor, sino de un crimen. Entonces, un crimen el cual tenemos que purgar si queremos llegar y liberar el lado dionisiaco a la vida misma, ascender al Olimpo con Zeus. Entonces, estoy seguro que esto les parece un relato muy conocido, ¿sí? Un relato bíblico muy conocido, pero que se parece a muchos relatos previos a todo esto. Pero bueno, entonces, aquí vemos una serie de conceptos, aquí se los dejo. Creo que Carla tiene una pregunta. Perdónenme, es que recuerden que no puedo ver los comentarios y esas cosas. Adelante, Carlos, te escucho. Carla, perdóname. Ya decía yo, tío, Carlos no está aquí, ¿o sí? Carla. Esto se parece a lo que dice, o sea, es que según yo, Freud, todo su libro se basa en lo que pasa después del pecado, ¿no? Y esto sería de que, como usted dijo, el hombre ya está manchado y de eso nace. Entonces se puede relacionar de que con lo que dijo Freud, que ya todo, o sea, es que toda su técnica se basa en que el hombre tiene una pulsión de vida y una pulsión de muerte juntas, que ya todo eso va encaminado, que el hombre nace de, o sea, de cómo el hombre se va desarrollando desde el pecado inicial, ¿no? Que un pecado original, sí, hay un pecado original detrás de todo esto, correcto. Y bueno, eso se puede relacionar con lo que acaba de decir, que nacen con una, o sea, ya nacen manchados, por así decirlo. Es correcto, sí, el ser humano nace con una mancha, la cual es imborrable y es necesario que se libere. Y esa mancha es el cuerpo, básicamente, para Platón. Entonces, es necesario que se vaya liberando. Pero ojo, el Platón joven, el Platón viejo no piensa lo mismo. El Platón viejo sí encuentra una dimensión de unidad entre cuerpo y alma, pero sigue rechazando un poco el cuerpo, pero ya no es tan extremista como lo podemos leer, por ejemplo. También habla sobre los ritos de iniciación, ¿no? Que esas ayudan para la liberación. Correcto. Bueno, es nada más si es que estás loco, algo así. Es correcto. Profe. ¿Cómo que se llamaba el hijo de que estaban hablando que se lo comieron? ¿El cuál? El hijo que se lo comieron. ¿Cómo se Dionisio. llamaba? Dionisio. Profe. ¿Darío? Ok, no sé si ya lo mencionó, por eso pregunto. Pero hasta de donde yo recuerdo del primer semestre, vamos a decir que lo que podríamos decir que está en medio o vino antes de, no estaría seguro, pero sí por lo menos en medio, era la cosa del uno, de una idea más unificada, ¿no? De que cómo vamos a decir que la materia se impregna de alguna fuerza superior y así surge la vida común y corriente. Pero vamos a decir, yo como me lo imagino todo esto que estamos diciendo de los dioses, pues es igual que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, como nuestras tías y nuestras familias se imaginan toda la mitología cristiana, ¿no? Y como supuestamente si se mueren, pues van a ir a un cielo o así, y para sus cuestiones era igual para los griegos en su tiempo, ¿no? Y yo supongo, bueno, como estaban más apegados
y obviamente Platón pues podía derivar, por así decirlo, ciertos modelos políticos, ciertos modelos morales, ciertos modelos sociales, porque pues era como se regía su sociedad, o partía de ahí por lo menos. Claro. Lo que yo no entiendo es cómo surge, no sé si ya lo dijo, pero cómo surge o por qué surge ese antes y después de Platón de traemos una culpa y no estamos necesariamente de que bien hechos, por así decirlo, ¿no? Y somos producto de las riñas entre los dioses y esto se traduce a nuestra sociedad y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para recuperarnos a través de la racionalidad, etc., 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 en contraposición a la versión anterior de nosotros estamos mal, pero eventualmente vamos a volver a unificarnos a esta energía superior. Ya, es que realmente no es Platón, realmente eso ya son los neoplatónicos, que lo que explicaba que era con Plotino, ¿sí? Que cambia la concepción a algo que hay otro libro que tendrían que leer ustedes para ir agarrándole la onda a todo este rollo, que es el famoso Hermes Trismegistro, el Hermes, el 3 veces grande. Entonces, pero eso ya es gnosticismo. Entonces, si lo quieren leer, búsquenlo, el Kybalión se llama, encontrarlo en su versión cara, o sea, en su versión chida, comentada y todo ese rollo, está muy, muy caro, al menos yo me lo he encontrado caro. Hay una versión más, versiones accesibles y versiones en la web, y versiones muy, muy baratas, exageradamente baratas, pero que tienen ahí, lamentablemente es muy difícil encontrar un estudio eh, objetivo del Kybalión porque tiene ¿cómo se llama? Pues lo usan muchas sectas, en el sentido, por ejemplo, la masonería usa mucho este libro, también lo usa mucho todos estos, ¿cómo se llama? La Rosacruz, así que todos tienen ahí comentarios, así que vas a encontrar mucho comentario de basura, pero dentro de todas las concepciones vas a encontrar ahí a Hermes Trismegisto, si encuentras el texto real, no nada más los comentarios son malísimos a veces y algunos son muy buenos, pero pues están cargados más de doctrina dentro del área que verdadera reflexión filosófica. Pero bueno, entonces Platón no llega a esta dimensión de decir todos somos uno, sino que lo llega al final de su vida con la cuestión del demiurgo. Es decir, cuando ya se separa más de la mitología griega clásica, es decir, de la religión oficial, vamos a llamarlo así, y comienza más a verlo como una especie de un ser creador universal, ¿sí? El cual, pero no es creador en cuanto a voluntad, o sea, no crea a partir de la voluntad, sino crea como una especie de obligación, porque tiene que hacerlo, ¿sí? Porque esa es su misión, por así llamarlo. Entonces, que es contrario al cristianismo y al judaísmo, que Dios crea con una conciencia plena con un libre albedrío, que eso es lo que nos hace hijos de Dios al final de cuentas, nos hace las criaturas especiales, porque somos semejantes a Dios. Entonces, no somos Dios, pero somos semejantes a Él. Entonces, de ahí surge la distinción. Pero bueno. Tendría más sentido ahora que lo pienso haber sido creados por un ser que lo obligaron. Explica muchas más cosas de forma teológica. Sí, lamentablemente eso nos encadena, ¿sí? Obviamente a otro ser superior que sería el destino, ¿sí? Entonces, que el destino es el que nos forja a todos y nos obliga a todos a convivir, pues. Cambian mucho las concepciones en el hecho de que uno dice, es mejor un Dios que el otro, realmente.